Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a esta estación del misterio. ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que bien. Hoy en esta estación del misterio, como ya les comuniqué la semana pasada, vendrá dirigida por algo parecido, si no bien que lleva a la confusión, a lo que era aquella saga anterior que fue Los Espíritus. Esta semana empezaremos con una nueva saga de fantasmas. Quizá me vea un poco raro en esta posición nueva. Ahora mismo estoy sentado en una de esas mesas con sillas ya desiertas de esta estación del misterio, donde por la mañana pues la gente aquí fuera de la cafetería de esta estación pues toma su café. Estoy aquí sentado junto a ella. Al mes que viene tengo también apalabrado un nuevo escenario con el que la 30 Visión, en esta estación del misterio, junto con la estación de actualidad, pues verán ustedes un fondo diferente. Hasta el mes que viene no me llega. No quisiera desviarme del tema, porque sé que a ustedes les interesa lo que les contaré a continuación. ¿Por qué digo que es parecido o que puede llevar a confusión entre unos fenómenos, los cuales son los espíritus, con aquellos que son fantasmales? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre uno y otros? Hoy os contaré dos casos. Uno me sucedió a mí y otro una persona muy allegada a mí. En esos dos casos, tanto uno como el otro, no cabe duda de que era imposible cualquier alteración mental en aquel momento, ni tampoco cualquier duda al respecto de que pudieran ser veraces o no. El primero, porque es una persona tan allegada que es imposible que mintiera. Tampoco existe ningún tipo de ánimo de lucro. Y por supuesto, todas las pruebas que rodean el fenómeno son pruebas que son irrevocables. Empezamos primero porque, si se acuerdan, ¿por qué se diferenciaban unos de otros? Yo les anticipé un poco la semana pasada, bueno, es la saga pasada,
entre un fenómeno y otro. El fenómeno del espíritu y el fenómeno del fantasma. Por supuesto hay unos rasgos generales en los que es difícil incluso diferenciar uno de otro. Son casi idénticos uno de otro. Hay unos rasgos generales en los que el espíritu, pues como les comentaba, y ustedes pudieron apreciar con aquellos casos en los que era algo significativo, eran casos significativos, paradigmáticos del fenómeno. Se presentaban a veces de una forma translúcida, como incluso a veces luminiscente, con cierto brillo. No solían materializarse en el sentido de dejar constancia de que han pasado, han estado en ese sitio, pero existe la teoría de fenómenos cruzados. Si no más bien de fenómenos cruzados, quizás de ciertos fenómenos que rebasan esas características. ¿Y por qué les digo eso? Pues muy sencillo, porque siempre hay situaciones que exceptúan esa regla. Quizás la regla más significativa, más conclusa, más concluyente que pudiera existir entre un fenómeno y otro, quizás sería esa comunicación. Vamos con otro video más que nos habla de lo mismo, de apariciones fantasmales y fenómenos que generan inquietud en la casa. Mira, son objetos que son lanzados desde este armario que está a la izquierda hacia la derecha y que incluso rompen un cuadro que está. Esto es bastante violento. La secuencia completa de este video muestra al dueño de casa, posteriormente a esto con una regla, midiendo la profundidad del cajón, el ancho, el largo, para demostrar que efectivamente no puede haber alguien dentro lanzando objetos. Veíamos en la imagen que recién pasaba, me daba a mí la sensación, quizás estoy equivocado, una especial vehemencia con el cuadro, porque Sí. todos los objetos van arrojados hacia allá. Fíjate que esta cámara es la cámara que está puesta en el ángulo contrario. Ah, ya. Porque ese es el lugar donde hay mayor cantidad de manifestación en esta casa. Si te fijas, se logra ver un poco del mueble,
y los objetos aparentemente son lanzados sin que intervenga una mano humana. De hecho, por eso que están las dos cámaras, porque es el lugar donde hay mayor cantidad de manifestaciones en esta casa. Claro, en el reflejo del vidrio que queda, Sí. no se ve a nadie. Ahí está el otro plano. Ese es el otro plano. Son las dos cámaras que existen de esta casa. ¿Puede haber una bronca especial o un ánimo especial con algún cuadro u objeto de la casa? Por supuesto, la animosidad que es parte de este tipo de registros, de este tipo de manifestaciones, cuando tú los tienes en tu casa, pueden ser claro reflejo de que hay algo o alguien que te quiere provocar un daño, o que existe algún tipo de energía negativa relacionada con algo que pueda estar en ese lugar. Se hace el análisis así de simple: si la manifestación es agresiva es porque significa que algo malo está pasando y que es una energía oscura, o a veces puede ser una energía buena pero que está intentando llamar la atención de una... Ese diálogo, esa forma de comunicar entre ese ente y el humano. Existen formas de comunicar. Así que en los espíritus, no una forma tan directa, quizás tan expresiva en el sentido de voluntad de comunicar. Sí que el espíritu se encuentra en una serie de, si no junto a él, o también es posible que venga directamente por causa de él mismo. Yo quisiera pensar que ese tipo de sucesos que puedan pasar en torno al espíritu, como puede ser, como ustedes quizás hayan escuchado alguna vez, les pondré un ejemplo. Esas habitaciones de cierto hotel donde se ha quemado gran parte del hotel y bueno, luego ha sido remodelado, aún siguen teniendo cierta actividad paranormal. Gonna get some juice first. Gonna get some juice for my movie. Gonna get some juice. Orange juice. Give me this orange juice. Gonna get some popcorn. Las personas se tiraban de los balcones, de las ventanas, con tal de no ser abrasados por las llamas, y en los que hoy en día aún se continúa escuchando ese grito, aún se continúa viendo a
ya no persona, por supuesto. Ese espíritu que se encamina de una forma alocada, inconsciente, hacia esa ventana, hacia ese vacío, hacia el abismo que le conducirá al cielo. Un cielo que parece haberse establecido en esa habitación, porque o es el cielo o es la penitencia, esa penitencia por lo sucedido, o es que ese camino hacia lo divino, hacia el cielo, parece haberse truncado y haberse quedado en esa habitación aún para este ente, para este espíritu. Se está quemando la gente, tío. Madre mía de mi vida. ¡Hostia! Dios. Dios mío de... Hostia. Dios mío. Hostia. Dios. Que se está quemando la gente. Hostia, por los balcones. Pero a los fenómenos que yo me refiero, esos fenómenos que van acompañados quizás de este ente, que yo he vivido en numerosas ocasiones, como es el de movimiento de objetos en ese local, en esa habitación, en ese lugar donde no hay nadie, donde no tendría que haber nadie. Y continuamente se escucha movimiento de silla, de muebles, de pasos, de tacones, como si esa comunicación a la que se cataloga a los fantasmas más como una cualidad más notoria, quizás, parece llevarla a cabo también ese espíritu, que cuando aparece pues realiza esa acción de tirarse al vacío, o bien de una vida cotidiana como la que llevaba antes de su muerte, o momentos antes de ella.
El hecho fue ampliamente estudiado por efectivos de la policía, pero nada. Nadie sabe quién es este muchacho. Y si no es un espíritu, nadie sabe cómo es capaz de entrar a la comisaría a esas horas, estando todo cerrado. Nadie sabe tampoco cómo es que al otro día en la mañana, nadie yace allí. ¿Notas aquella luz que aparece rebotar en su cuerpo? Los efectivos han intentado simular aquel resplandor cientos de veces, pero no existe una explicación. Una estación de policía jamás mentiría sobre un caso así. ¿Qué dice tu lógica al respecto? Esos movimientos de objetos podríamos considerarlo como un medio de comunicación de estos entes, de estos espíritus. Medio de comunicación para llamar nuestra atención, para advertir un tipo de peligro, como a ellos le sucedió aquella noche fatídica que murieron lanzándose al vacío, o simplemente el hecho de advertir de que sigue habiendo algo tras esa aparición del ángel de la guadaña. Podría ser tantas las hipótesis que lo que nos desvela es que sabemos poco, porque existen excepciones. Quizás solo sean eso, excepciones. Es verdad que sí que es más usual. Y yo quizás, mi hipótesis iría por... No más bien quizás por la comunicación de ese espíritu, de que aún continúa en ese lugar, sino quizás el ambiente quede alterado de alguna forma u otra. Por supuesto, por la aparición de ese espíritu, por la existencia de este ente en ese habitáculo. ¿De qué forma ha quedado alterado? Pues la verdad es que todavía no consigo saber por qué. Es como en aquellos casos de poltergeist en los que hay un detonante, en los que esa espoleta suele ser alguien de la familia, algún suceso, suele ser el chico más joven, el que atraiga esos movimientos de objetos. Pues quizás en este caso la asistencia de un espíritu en ese habitáculo también sea el detonante de ese movimiento, de esa alteración, ese movimiento de objetos. Y no quizás tanto la intención de ese ente para comunicarse con nosotros. Te despiertas en la madrugada sin explicación alguna y te es difícil dormirte otra vez. Escuchas pasos o ruidos cuando sabes que estás completamente solo.
¿Sientes que te mueven las cosas del lugar? Cuidado. Estas podrían ser señales de que un espíritu habita en tu casa. A veces visitamos espacios que pueden estar llenos de energía de todo tipo, tal como fantasmas o incluso demonios. Sitios en donde han ocurrido terribles muertes, hospitales, cementerios, funerales. Espacios en donde estas energías del más allá abundan y donde sin darnos cuenta podrían pegársenos. Es decir, que podrían abandonar el lugar en donde están para irse contigo y robar tu energía o tu alma. Estas son 9 señales de que en tu casa podría haber un espíritu o demonio. Número 9. Pesadillas. Si estás soñando con la misma silueta, sombra o escenario desconocido por varios días, es posible que un fantasma esté intentando contarte su historia. Número 8. Te sientes observado. Otra de las posibles manifestaciones de que hay un demonio o ser maligno en tu casa es el miedo que te provoca estar ahí, en especial si estás solo, pues te comienzas a sentir observado en todo momento, ya sea mientras te estás bañando o mientras duermes. La sensación de que alguien te observa no te abandona. Número 7. Algunos objetos desaparecen sin motivo. Cosas que recuerdas perfectamente que habías dejado en un sitio específico, de pronto no están. Y en ocasiones vuelven a aparecer en donde menos te imaginas, como por ejemplo tus llaves. Número 6. Las luces se encienden y apagan solas. Te conviertes en testigo de situaciones inexplicables. Aparatos eléctricos como licuadoras, teles y computadoras se encienden solas, o por el contrario, se apagan repentinamente de la nada. Número 5. Aparición de sombras. Sin lugar a duda, esta es una de las situaciones más fuertes y escalofriantes. Repentinamente comienzas a ver cómo algunos objetos de tu casa se mueven completamente solos, tal y como si alguna fuerza oculta tuviera el poder de moverlos, y no solo eso. También comienzas a ver sombras que pasan rápidamente frente a ti o a tus espaldas sin ninguna explicación, o bien, escuchas algunos ruidos que van desde ligeros movimientos hasta fuertes golpes provenientes de alguna zona de tu casa que no logras identificar bien. Incluso comienzas a escuchar susurros o lamentos. Número 4. Te sientes sumamente cansado. Otra de las cosas que podrían evidenciar que estás conviviendo con espíritus son constantes malestares físicos, tales como cansancio excesivo, mareos, inexplicables dolores de cabeza, cuello y espalda. Número 3. Olores muy desagradables. Si la presencia de fantasmas ya parece bastante escalofriante, podría parecerte aún más terrorífico la de un demonio en casa. Algo que seguramente no quisieras que jamás te ocurriera, pues este tipo de entidades de bajo astral, como son conocidas, pueden percibirse a través de olores muy desagradables o fétidos, como si se tratara de algo parecido a carne podrida, o también terribles aromas a azufre. Número 2. Tu mascota lo sabe. En la mayoría de las ocasiones, los animales son los primeros en percibir a los espíritus debido a su enorme sensibilidad. Si tu gato o perro se queda observando sin parpadear una esquina vacía, o ladra o maulla al aire sin razón y con gran desesperación o miedo, definitivamente podría ser una clara señal de la presencia de entidades de bajo mundo en tu hogar. Número 1. Rasguños o moretones constantes. Desgraciadamente, la presencia de estos seres malignos no solo ocasiona un miedo infernal, sino que también podría hacerte mucho daño, incluso físico. Si en tu casa habitan este tipo de entidades, es probable que al despertar notes en tu cuerpo rasguños o golpes que no tenías. Y por supuesto existen excepciones, yo las he vivido. Sí, en los que debía ser un espíritu porque no tenía otra característica más que esa. Pero no me quiero desviar. Otro día se lo contaré. Yo quizás el rasgo más significativo entre un fenómeno y otro quizás sea ese, el de la comunicación
el de interferir entre él y nosotros, en el que ese fantasma intenta con mayor voluntad que el espíritu comunicarse con nosotros y lanzarnos algún mensaje. Hoy les contaré dos casos que son muy parecidos, tanto uno como otro. ¿Cómo se nos puede presentar un fantasma? Miren, yo soy de la teoría, yo soy de la hipótesis de que un fantasma se nos presenta y se nos ha presentado, si no más bien a todo el mundo, sí a la mayoría. ¿Y por qué? Pues como les he comentado, esa voluntad de comunicación es presente tanto como los que estamos aquí viviendo en la Tierra como en esta dimensión, que no esté de llamar, con aquellos otros de que están en el otro lado. Es una voluntad de comunicación, una voluntad del alma, que es en sí eso, una voluntad. Y yo abogo porque a todo el mundo, si no bien a casi todos, se nos ha presentado un fantasma. Lo que sucede es que ni tan siquiera se hayan dado cuenta ustedes mismos de que era un fantasma. Hoy en estos dos casos verán ustedes en los que se han aparecido a personas que intuimos que son fantasmas. ¿Por qué lo intuimos? Bueno, porque llevo tiempo observando este tipo de fenómenos y en ocasiones los reconozco. En estos dos casos, ni yo ni esa persona tan allegada supimos que era algo que salía un poco de lo habitual. Son dos casos en los que la excepción quizás esté
en el hecho de que ese mensaje no queda claro, y si fuese el que realmente creo, pues carecería de importancia, al menos en este momento, o en ese momento. Por supuesto que en estos entes, otra característica, si bien excepcional o tampoco tan habitual, pero sí que existe la característica de precognición, de poder ver el futuro. Quizás en estas personas, estos fantasmas, estos entes, tienen la capacidad, quizás, a veces de mandarnos, de anunciarnos un mensaje premonitorio. Por lo tanto, si existe esa capacidad, quizás hoy en día aún no consigo entender lo que me pudo transmitir. Y quizás en el futuro sí. Y si no, en el futuro, quizás en otro momento, fuera de esta realidad. Lo que sí es significativo, y yo creo que es una cualidad, que es el hecho de que esa comunicación entre fantasma y persona se lleva a otra dimensión. ¿En qué sentido? De que esa comunicación parece ser más personal entre uno y otro, entre el humano y el fantasma, a diferencia del espíritu. Y quizás esa sea la característica más importante. Miren ustedes, me contaba esta persona tan allegada a mí, los que ella ya había visto, bueno, alguna cosa había visto. Que rondaba las 2:30 de la madrugada. Estaba sola en su piso. Y eso que, bueno, se despierta como me despierto yo, o se pueden despertar ustedes a esa hora de la noche. Pues porque se interrumpe el sueño y se levantan ustedes. A mí me pasa de forma habitual, pero a quien no, quizás pudiera tener cierta connotación de importancia, cierta importancia eso,
de despertarse cuando normalmente no se despierta. Si en este caso esa persona se despierta, sí, a menudo, a veces se le interrumpe el sueño a mitad de la noche, y ese día pues es las 2:30 de la mañana y se despertó. Intentó dormir de nuevo y de repente llaman a la puerta. Una mujer sola, a 2:30 de la noche, pero bueno, se levanta y camina de una forma silenciosa hacia la puerta para no llamar la atención, para no desvelar de que estaba en casa. Es normal, una mujer de cierta edad en casa sola a las horas de la noche, que llame en la puerta. Ahora mismo veo forma de caminar sigilosa. La habitación no tenía, su habitación no tenía puerta. Doblabas hacia la derecha y te encontrabas con el comedor, pequeño comedor. Y inmediatamente a la izquierda era un pasillo largo. Recuerdo esa casa en el que pasabas primero por el baño, te quedaba a la izquierda, después otra habitación chiquitita, y en ese momento el pasillo doblaba a la izquierda, donde en 1 metro, pues metro y medio, tropezabas con la puerta de entrada a la casa. Puedo ver cómo camina, me lo imagino, por ese pasillo. Y dobla a la izquierda y se encuentra con la puerta. Y puedo imaginar cómo mira tras quitar esa especie de tapa, ¿no?, que cubre la mirilla de la puerta, como lo había visto hacer tantas veces. ¿Cómo se pondría a mirar a esas horas de la noche, a las 2:30 de la mañana? Y acercándose sigilosamente, levanta esa tapa de la mirilla y acerca el ojo y mira. Lo que observa al otro lado de la puerta no le resultó nada terrorífico. Simplemente era un vecino. Un vecino
que ya conocía, se llevaba bien con él, pero que, bueno, como ustedes comprenderán, pues no eran horas para hacer una visita. Y ella pensó, pues como habría pensado yo quizás, que si hubiera sido algo muy importante, pues un motivo de urgencia o de peligro, más que llamar a la puerta, la habría llamado y habría porreado, quiero decir, y bueno, sí que le extrañó el hecho de, pues que, bueno, a estas horas, pues oye, si quiere algo ya vendrá, otra mañana, por la mañana o por la tarde. Yo con decir que no me he enterado, una mujer sola a esas horas, pues la verdad, yo habría hecho lo mismo. A no ser que hubiera visto que corriera peligro o algo, o insistiese mucho, o que sucediera algo realmente urgente. Bueno, esta mujer observa tras la mirilla y ve en el otro lado de la puerta, pues ese vecino que resulta ahí impasible en la puerta, a la espera de que le abran. No insiste, pica, o sea, no insiste llamar. Bueno, esta mujer se va de la misma forma que se aproximaba a la puerta, pues vuelve a la cama. Y vuelve a la cama, bueno, pues pensando que podría querer a estas horas este hombre, este vecino. Bueno, al poco queda dormida. Tampoco. Al cabo de un rato vuelve a conciliar el sueño. Y hasta el día siguiente, pues permanece en la cama. Bueno, se levanta por la mañana y va a trabajar. Y tras un día de trabajo, ya por la tarde, encuentra a una vecina de su portería y hablando con ella, pues bueno, lo que puedan hablar los vecinos. Pues esa vecina le comenta algo a esta persona llegada a mí, y le dice, pongámosle, no le voy a decir su nombre, le dice: María, ¿te has enterado de Gustavo? Y María dice: no, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues que llevaba una semana muerto en su piso.
resulta que lo encontraron muerto, al pobre hombre. Claro, María se queda, no puede ser. Gustavo llamaba a mi puerta esta noche. ¿Cómo puede ser? Uno se queda realmente desorientado. Se queda anonadado, incrédulo ante la noticia. Cuando sabes a ciencia cierta de que tú te levantaste a ver quién había tras la puerta, recorriste todo el pasillo, caminando sigilosamente, pensando en andar de una forma, haciendo el mínimo ruido posible, por si alguien tras esa puerta era que nadie quisiese que fuera, ¿no? Un tipo de ladrón, ¿Qué tipo de comunicación podemos hallar? ¿Qué tipo de comunicación intentan llevar a nuestro entender estos entes, estos fantasmas? Cuando llama a la puerta, se presenta, simplemente es la despedida. Yo creo que no, que esa comunicación debía ser más profunda para que esa voluntad de emitir un comunicado hacia nosotros, a esa persona en concreta, porque se dirige a su puerta, llama. Debe ser una voluntad de comunicar algo quizás importante para esa persona que en su día existió. Tengo una experiencia en que yo vivía en un barrio de Barcelona, el cual derrumbaron, hicieron pisos nuevos, hicieron dos tandas de pisos.
a cambio de tirarnos la casa. Pues el patronato hizo viviendas también para todas las familias que estaban allí viviendo. Lo hicieron por varias fases. Primero construyeron un bloque grande de edificios. Un bloque grande que es cuadrado, a 4 bandas, donde en su interior había un parque, un jardín, y bonitos. Y yo fui a ese bloque. Después, posteriormente, realizaron otra construcción, otra edificación, para los que en otra tanda pues también derrumbaron aquel barrio. Y ese bloque se quedaron allí justo en el barrio, allá donde derrumbaron, allá mismo se quedaron. Tampoco el otro bloque quedó muy lejos, pero sí a cierta distancia, mejor a un 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, como mucho. Estamos cerca, tampoco no fuimos muy lejos del barrio. Pero yo con el tiempo pues me fui de ahí donde estuve, donde nací y donde me crié, y me fui a un pueblo lejos de la ciudad, de Barcelona. Bueno, lejos. Una segunda o tercera corona, ¿verdad? Radial. Y a menudo voy. Mi padre falleció hace poco. En paz descanse. Y yo siempre, claro, teniendo ahí a mi padre, a mi madre y a mi hermano, pues voy y vengo. No lo a menudo que quisiera o pudiera, pero bueno, es constante. Y mantengo cierta relación con los amigos que puedo tener allí, porque siempre que bajo, pues bueno, siempre te encuentras alguno, siempre, ¿no? Paras a hablar un rato. Si te encuentras a un amigo, pues te paras a hablar un rato, o escribes algún mensaje, o bueno, ya saben ustedes. Hará cosa de unos 4 años hará, que recuerdo bajé, no sé por qué motivo, si fue por gusto o fue por algo que tuvo que bajar, quizás sí, no sé, a Barcelona. Pero sí lo recuerdo con total claridad. Lo recuerdo con total claridad. En ese bloque de edificios, como les comento, cuadrado, enfrente, no solamente dentro de ese bloque, sino enfrente hay un parque de tierra, un parque que ocupa lo que es toda una cara del edificio de ese bloque, pues una cara, digamos, la que da al mar, la cara mar, digámoslo así,
la cara este, pues hay un parque, hay un jardín. Y cuando termina el jardín, próximo a la calle, a la carretera, ¿no? Pasan coches, pues justo paralela a 7-8 metros, hay otra, digamos, otra callejuela, no callejuela, porque no hay pisos ni nada, simplemente es una calle asfaltada, eso está pavimentado, donde hay farolas y ya está, y ya, digamos, va al parque, va a esos jardines donde van a parar hasta la puerta de las viviendas, hasta la puerta de los bloques, de los bloques de ese edificio, ¿no? Hasta la puerta de entrada. Pues en esa callejuela hay sitio para aparcar. Hay sitios, yo me acuerdo que aparqué ahí el coche. Bueno, el caso que voy bajo el coche, cruzo el parquechuelo, y bueno, abro la puerta del edificio, de mi casa, el bloque, subo a casa de mi padre y le pregunto, para descanse, le pregunto, papá, digo, ¿dónde está la mamá? Porque no la veía yo allí, a mi madre. Dice, ha bajado a la farmacia. Bueno. Bajo para abajo. Otra vez, bajo para abajo del bloque de entrada. Y está al frente del parque. Y giro a la derecha. La farmacia, digamos, está en esa misma acera, y en vez de seguir dando la vuelta al bloque, pues cruza la carretera, digamos, si vas para la derecha, sigue recto y cruzas la calle. Y allí pues hay otros edificios donde, bueno, pues hay farmacia, hay frutería, hay pescadería. Y me fui a la farmacia. Fui a la farmacia y, bueno, me asomé y vi que no estaba allí la farmacia. Digo, bueno, pues si no está en la farmacia, digo, pues habré ido a comprar algo, pero claro, ¿a dónde? Ahora está dando vueltas por ahí, pues, a saber dónde se ha metido a comprar algo. Y el caso es que, bueno, vuelvo a cruzar la calle para ir a casa de mi padre de nuevo, pero recuerdo que algo me dejé en el coche y digo, ostras, me he dejado, no me acuerdo qué era, me he dejado algo en el coche. Sería el móvil o, bueno, no sé. El caso que, bueno, en vez de ir igual como he venido, recto a casa de mi padre, a la portería, a la entrada de la portería, pues digamos que me dirijo en oblicuo para cruzar el parque, para llegar hasta la carreterilla, hasta para este trozo de calle. Y cruzando el parque, tienes que, digamos, dirigirte a más poquito para la derecha, oblicuo derecha, digámoslo así. Bueno, pues empiezo a cruzar el parque, así en diagonal, y antes de llegar a la mitad de camino, pues viniendo de frente, como de mi bloque, porque veo a un amigo,
que venía, digamos, como de mi portería, bueno. Y el caso que, bueno, viene derecho, yo lo veo como viene, no hacia mí directamente, sino que yo voy en diagonal para el coche, y él viene por esa acera por la que yo me fui para la farmacia. Y el caso que lo miro, él me mira, hacía tiempo que no lo veía, y le saludo. Iba con prisa, no me quería parar, y le saludo con la mano, le digo, ¡hey! Y él me sonríe. Esa sonrisa se me quedó grabada en la... Esa sonrisa se me quedó grabada en la cabeza. Era una sonrisa realmente de alegría por verme. Una sonrisa de alegría por verme. Se lo noté en la cara. Bueno, ahí queda la cosa. Yo me dirijo al coche, cogí lo que tenía que coger y bueno, subí a casa de mis padres. Y luego por la tarde pues me dirigía para venirme para casa, para la mía. Bueno, bajo de bloque y bueno, me encuentro a un amigo. Y bueno, hablando, sino un poco, le dije, Jordi, digo, bueno, sigo hablando y tal. Le pregunté, me comentó algo sobre uno de los hermanos de este colega, este amigo, y yo le dije, no, Jordi, si lo he visto yo esta mañana. Le diré otro nombre, a Carlos. Si yo he visto esta mañana a Carlos. Y me decía mi amigo Jordi, me dijo, me acuerdo yo, se me olvidará. No se me olvidará, no. Me dijo, ¿cómo? Digo, sí, que he visto a Carlos esta mañana, que le he saludado. Digo, yo cruzaba el parque, iba para el coche y lo visto, luego giró para... ¿no? Dice que no puede ser, hombre. Digo, ¿cómo que no, Jordi? Si lo he visto yo esta mañana. ¿Cómo no va a ser? ¿No va a ser el qué no va a ser? Me dice que no puede ser, José, que no puede ser. Digo, ¿cómo que no puede ser? Dice Carlos, dice se suicidó hace 2 semanas. Claro, él se asombró más porque él se asombró incluso más que yo
mi amigo Jordi se asombró mucho más, incluso más que yo, porque después me acuerdo yo que se lo comentó a alguien y esa otra persona me dice, no puede ser. Digo, que sí. Y al final tuve que desistir y decir, bueno, pues sería otra persona, ya está, pero ya por dejarlos contentos porque es que, claro, es que ya uno y otro, que no puede ser. Digo, no sé, habré visto a otro, ya porque me dejaran tranquilo, porque sé que esto sucede. Y ¿por qué les decía que, sobre todo en este caso, se sale de este último que les he contado, advierte la excepción? Porque, miren ustedes, si alguna vez a ustedes se les ha pasado por la cabeza, pero que no, el hecho de suicidio, por favor, tienen algún tipo de pensamiento pues lo mejor es que acudan a un psicólogo, un psiquiatra, que son magníficos profesionales. Es como ir a cualquier otro médico. Suicidio. Existen señales de alerta. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España. Es decir, aparte, por delante de los accidentes de tráfico, aparte, por supuesto, de las muertes naturales por enfermedad. Estamos hablando de que 11 personas se suicidan todos los días en España. Un 90% de las personas que intentan suicidarse tienen algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Hemos hablado de esas enfermedades, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, por supuesto la adicción a las drogas, etc. Los factores de riesgo que pueden predisponer al suicidio es, por ejemplo, pues el diagnóstico de una enfermedad grave, el tener antecedentes de suicidio en la familia, como ya os he comentado, pues las enfermedades mentales, baja tolerancia a la frustración, consumo de sustancias, etc. Es importante que veamos las señales de alerta. Lo que sí sabemos es que un tanto por ciento elevadísimo de personas que han intentado suicidarse vuelven a intentarlo al año, y es por lo tanto básico que no pensemos que es simplemente una llamada de atención. Hay signos que nos pueden alertar. Por ejemplo, cuando cambia la conducta, de repente empieza a estar como más deprimido o por el contrario más excitable, o tiene cambios en sus hábitos de comida, de sueño, empieza también a hablar mucho sobre la muerte, incluso pues nos da unas pinceladas como de despedida, habla mucho de temas profundos como para dejar las cosas arregladas, incluso a veces se desprende de cosas de valor. En los adolescentes es muy común que lo manifiesten abiertamente, a lo mejor en las redes sociales, y os diría que por favor tengáis muy en cuenta estas llamadas. Muchas veces no les damos importancia y decimos, bueno, es que nos quiere llamar la atención. No, hay que abordarlo, y es un factor de protección para el posible suicida el hecho de que hablemos del suicidio con él y que le demos alternativas, que le digamos qué es lo que le sucede y que, por supuesto, pidamos la ayuda de un profesional. Cuando tengamos una idea, una anterior intento de suicidio, es básico que tengáis informados a todos los familiares, a los amigos. ¿Para qué? Pues si está tomando una medicación, procurar no dejarle las medicinas a su alcance, no dejarle nunca solo. En los adolescentes, por ejemplo, pues yo recuerdo en los intentos que por desgracia hemos tenido que ver muchas veces a lo largo de mi carrera, pues dejar la puerta abierta mientras dormía, pues porque bueno, pues los intentos de suicidio van desde pues el ahorcamiento a tomar cosas o tirarse por algún lado, a tomar medicamentos, etc. Es por lo tanto muy importante que no les dejéis nunca solos, que tengáis cuidado con las medicinas y con
y con los utensilios con los que se puede hacer daño y por supuesto pedir la ayuda de un profesional y hablarlo claramente con la persona que ha tenido un intento de suicidio. La verdad es que yo siempre digo que ante esta problemática es fundamental tener siempre una base de apoyo profesional, psiquiátrica y psicológica. Nosotros solos no vamos a poder arreglarlo. Así que estate atento a cualquier señal y pide ayuda porque es necesario que te ayuden. Y ya lo sabes, si quieres, puedes. Y nos ahorrará de muchos disgustos, créanselo. Ya no solamente a su familia, ni a usted, sino a usted mismo, sino en la otra vida. Porque realmente la información que tenemos, que se tiene al respecto de los que se han suicidado, más que una liberación para esa persona, lo que representa es un calvario. A mí me extrañó mucho porque se sale totalmente la excepción en este caso, porque precisamente esa información que le digo que se tiene al respecto es una información de que esos entes, de que esas entidades lo pasan realmente mal y se quedan reviviendo una vez tras otra ese suplicio, ese sufrimiento. Más que liberarse de él, es todo lo contrario. Se quedan anclados. Pero no sé por qué en este caso no fue así. No solamente puede ser Dios quien crea en él, que en este caso yo, pero y quien no, pues busquen ustedes una reflexión del por qué, ¿no? Yo se lo atribuyo a Dios, a ese ser supremo. Yo pregunté por qué se había suicidado y tal, se había ahorcado, se había ahorcado. Este amigo era por un tema de la mujer. Tema de la mujer. No quiero dar más pistas, no quiero. Pero lo que sí les quiero pedir, por favor, que se les ocurra y que se les pase por la cabeza un suicidio. Todo tiene solución, señores. Todo tiene solución. Y si en algún momento de su vida a todos nos puede pasar, es algo más habitual de lo que ustedes puedan pensar, que pasamos por ciertos momentos críticos y difíciles, fuera de buscar una solución como esta, arrebatarse la vida, vayan a un psicólogo, de verdad. Vayan a un psiquiatra, a un psicólogo, para ustedes a su médico de cabecera, y con toda normalidad, no sucede absolutamente nada. Y quien crea lo contrario, que piense que usted está loco, que puede ir al psicólogo, al psiquiatra, el problema no lo tiene usted. El problema lo tiene esa persona porque es una ignorante y una analfabeta funcional. Ir al psiquiatra y al psicólogo es algo
más normal de lo que ustedes puedan pensar. Piensen ustedes que uno de los mayores medicamentos que se consume en España son antidepresivos, son ansiolíticos, y gracias a Dios que existe este tipo de medicación, porque si no, imagínense la de personas que, si ya se suicidan por desgracia, es una desgracia irremediable. Muchos más llevarían a ese fatídico suceso. Por favor, se lo pido, por favor, con todo mi corazón, si les pasa alguna vez por la cabeza ese tipo de sucesos, acudan con un psiquiatra, con un psicólogo, que es más normal y habitual que ustedes puedan pensar, y que les ayudarán los magníficos profesionales en nuestro país. Este médico de cabecera y le deriva al especialista y ya está. Y verá que todo tiene solución y todo tiene una explicación y todo tiene una solución, y que no es ni mucho menos necesario encontrarla en la muerte. A mí me gustaría los siguientes capítulos, los siguientes programas, en referencia a fantasmas, seguir desvelándoles ciertas características, ciertos aspectos que pudieran diferenciar este fenómeno, para que ustedes puedan sacar esas reflexiones. Yo les agradezco que hayan estado conmigo este ratito. Espero que se hayan sentido tan a gusto y tan digamos, tan asombrados, o les haya inducido a esa reflexión, que es a lo que realmente me lleva a esto. Muchas gracias, señores.